asambleísta Fernando Bustamante. Señor presidente, es mi propósito en la intervención que haré a continuación simplemente señalar algunos problemas conceptuales que a mi juicio se deslizan en el debate sobre el presente proyecto de ley y en particular sobre los temas de la agrotecnología y de los organismos genéticamente modificados. No tengo un orden particular, sino simplemente quiero apuntar algunos problemas en el debate, algunos problemas en la lógica de cómo se ha estado debatiendo en nuestro país y en el seno de esta asamblea el tema. En primer lugar, yo quisiera poner en cuestión la manera como se está utilizando la contraposición entre lo ancestral y lo que podríamos llamar fruto de la ciencia contemporánea o de la tecnología actual. De la forma como se está tratando el tema, a veces parecería que se entiende que lo ancestral consiste en el retorno liso y llano a una especie de tecnología presuntamente virtuosa, prístina, anterior a todo contacto que este país o su sociedad hubiese podido tener con la ciencia moderna. Ciertamente ya desde la historia del doctor Frankenstein estamos sumamente sensibles, no es nuevo esto, a que la ciencia y sus productos deben ser tratados con particular cuidado y son, por decirlo así, armas de doble filo. Nadie dice, sin embargo, que por el hecho de que los productos de la ciencia y la tecnología modernas puedan tener potenciales efectos nocivos para el ecosistema y para la vida humana, debemos tirarlos por la borda. La búsqueda, como en algunas intervenciones que he escuchado aquí se ha dado, de justificar la necesidad de una ley que ante todo garantice una especie de prístina condición tecnológica preexistente a la tecnología, nos puede llevar a hacernos preguntas incómodas. Por ejemplo, cuando se habla de los cultivos y de las semillas ancestrales, ¿qué es lo que debemos entender por ancestral? ¿Aquello anterior a todo contacto con la cultura europea? Presumo que no puede ser eso, puesto que entonces tendríamos que empezar por sacar el arroz de nuestros campos, que no es ancestral, tendríamos que sacar el café de nuestros campos, que no es ancestral, tendríamos que sacar el plátano, el banano de nuestros campos, que no es ancestral, y quedarnos con el elenco de cultivos aquellos que los antepasados precolombinos tenían consigo, o tal vez preincaicos, ¿no? Porque ciertamente el imperio incaico fue también un imperio invasor que de manera sangrienta en muchos casos ocupó nuestras tierras. Esa es una primera cosa. Debemos entender que somos fruto, que lo que nos constituye como sociedad y como comunidad es el mestizaje. Y el mestizaje es la mezcla, es la combinación, es la confluencia de muchísimas tradiciones, tecnologías e historias. La tecnología no la podemos congelar en una condición presuntamente intacta de algún pasado presuntamente virtuoso y perfecto. Eso es caer en la mitología de la Edad de Oro o en otras formas reaccionarias de pensamiento. La sociedad es respetuosa de sus tradiciones, es respetuosa de su historia cuando la ve como algo viviente que va enriqueciéndose a través de muchísimas líneas de cultura, de tecnología y de saberes. El diálogo de saberes debe entenderse en ese sentido fuerte. Por lo tanto, una primera cosa que tenemos que eliminar de cualquier intento de plasmar en este proyecto de ley es la idea de que estamos tratando de restaurar o de preservar alguna condición absolutamente idílica que en algún momento de la vida pudimos tener. El mestizaje es lo constitutivo de nuestra sociedad, es constitutivo del mundo entero. Por ejemplo, Elvis Presley era mestizo y es una de las grandes figuras del rock. El rock es mestizo, es la confluencia de muchas tradiciones culturales y nosotros no podemos decir, como algunas personas han sostenido, que es ajeno a nuestras tradiciones. Por supuesto que lo es, ¿no es cierto? Todo eso tenemos que tener en cuenta.
Al mismo tiempo también hay una mitología de la salud, de lo sano y de lo que ahora se ha dado a llamar por saludable, un término que no sé por qué se introdujo, siendo que lo sano parece una palabra suficientemente buena para describir aquello que se quiere decir. Se dijo en una intervención anterior, ahora estamos llenos de enfermedades por culpa de la tecnología contemporánea en los cultivos o en la industria alimentaria. Antes estábamos sanos. Quisiera solamente que quien dijo eso reflexione cuál era la esperanza de vida y las tasas de mortalidad de las sociedades humanas antes, cuando vivíamos de estos presuntamente intactos y virtuosos cultivos saludables ancestrales. ¿Cuál es la esperanza de vida actual? ¿Cuál era la esperanza de vida hace 100 años? ¿Cuál es la mortalidad y la morbilidad ahora y cuál es hace 100 años? Antes de hacer generalizaciones fáciles o de sacar correlaciones espurias, reflexionemos rigurosamente sobre aquello de lo que estamos hablando. Las sociedades humanas nunca han sido tan sanas como ahora, nunca han tenido una esperanza de vida tan grande como ahora, nunca han tenido morbilidades tradicionales más bajas como ahora. Yo no voy a decir que es en virtud de la alimentación tecnológicamente intervenida. No puedo hacer esa afirmación, pero sí puedo hacer la afirmación de que no es correcto, ¿no es cierto?, decir que porque ahora tenemos una industria alimentaria tecnológicamente orientada, la sociedad humana está enferma. Estaba desnutrida y enferma antes de la moderna tecnología alimentaria. Creo que hay un enfoque que a veces se hace fundamentalista. Toda tecnología y todos los saberes, incluso los ancestrales, tienen problemas de manejo. Toda tecnología, incluso la ancestral, debe ser domesticada por las sociedades. Y cuando digo domesticada, me refiero a que todas sus virtudes y potencialidades benéficas, promovidas y precauteladas, pero también todos sus lados negativos, nocivos o contrarios a los intereses mejores de la sociedad deben ser regulados. El problema de la tecnología no es prohibirla o proscribirla o caer en una cacería de brujas en donde de nuevo parece ser que en nuestro imaginario estamos pensando en el deforme doctor Frankenstein que puede estar incidiendo en crear una sociedad de pesadilla. Tenemos que pensar en una legislación sobre nuestra alimentación que regule, controle, aproveche, canalice todos los saberes, incluidos ciertamente los ancestrales, que me pregunto cuán ancestrales son, porque desde que yo sé hemos estado en esta mutua contaminación de los saberes, desde el inicio. ¿Qué hay de ancestral? Me pregunto yo en lo presuntamente ancestral. Si estudiamos historia y antropología con profundidad, veremos que todo está a inicio contaminado y mutuamente contaminado. Gracias al cielo existe la contaminación, que es lo que enriquece, hibridiza y crea una vida humana más rica y más potente. Cierto es que ahora estamos con los problemas de la obesidad en muchas sociedades humanas, pero eso tiene que ver con patrones alimentarios culturales equivocados, no con la disponibilidad o no de ciertos alimentos. Yo prefiero un mundo en donde haya sobreabundancia de alimentos y nuestro problema sea cómo limitar los daños del exceso, que un mundo en donde haya que ver cómo hacemos frente a los dramas de la escasez. Y la hambre que hay en el África, por ejemplo, no es porque los cultivos industriales la estén produciendo, sino porque instituciones sociales, porque formas económicas, porque estructuras de poder internacional crean una escandalosa mala distribución de la nutrición en el mundo. Es a eso que tenemos que atacar, a las estructuras sociales, a la distribución viciosa del ingreso y de la riqueza, y no a tecnologías que en sí mismos son neutrales, salvo por la agencia humana que hace de ellas algo útil o nocivo. Toda tecnología puede serlo. A veces se dice es que los transgénicos, por ejemplo, producen tal o cual problema. Ciertamente, ¿qué tecnología humana no es susceptible de usos nocivos? Prohibamos el automóvil. Si queremos hablar de salud, no hay tecnología más peligrosa que el motor de combustión interna. Pero nadie está hablando de proscribir, está hablando de ver cómo regulamos mejor esa tecnología
para que no nos haga daño aquello que de potencialmente dañino tiene y para que podamos hacer de esas partes correctas y buenas de esa tecnología, de sus potencialidades, provecho para todos y para todas. Necesitamos mucha ciencia, porque la poca mala ciencia mal entendida es peor que la ignorancia. Yo quisiera también señalar en el minuto que me queda la necesidad de revisar la redacción del artículo 27. La Constitución establece una excepción a la prohibición de los transgénicos en el interés nacional, pero la forma como está puesto aquí hace que ese interés nacional prácticamente sea imposible que llegue a darse, porque solo se permitiría la importación, por ejemplo, de semillas transgénicas en caso de catástrofe, entendida como hambruna. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que en el Ecuador hubo una hambruna? ¿Y cuándo es que habrá la posibilidad de que haya una hambruna en el Ecuador? Tal como está redactado en este particular proyecto de ley, la cláusula va mucho más allá de aquello que fue la intención constitucional, que era dejar, si bien una prohibición, la facultad a los poderes públicos representativos de poder modular esa prohibición en función de los intereses mejores de la comunidad nacional, de su desarrollo tecnológico y de su buena nutrición. He terminado mi tiempo, tendría más que comentar, pero quiero dejar simplemente en este punto mis observaciones. Muchísimas gracias, señor presidente, estimados colegas. Hola.